Bueno, pues, ¿qué? ¿A quién tenemos ahora? Tenemos a una persona que ya conocéis, que es Alex Rosal, que ayer presentó la mesa de obispos de forma magistral y que nos va a hacer una exposición en nuestra última Transforma aquí, y que va a hablar de dos iglesias, un resto. No hace falta más presentación que la que hicimos ayer, y recibimos con un fortísimo aplauso a Alex. Y con gran interés. Os quería comentar dos noticias, una buena y otra mala. La noticia buena es que a día de hoy somos en el mundo 1.390 millones de bautizados católicos, que eso nos constituye en la primera comunidad creyente del mundo, la más consolidada y con la expectativa más grande de crecimiento. Eso supone que en el año 70 éramos apenas 600 millones de católicos, ahora hemos doblado a 1.390. Y en apenas 24 años, en este siglo XXI, hemos crecido en la Iglesia 340 millones, que viene a ser la población total de Estados Unidos. En solo 24 años, Estados Unidos, podríamos decir, se ha incorporado a la Iglesia Católica. Eso quiere decir que cada año la Iglesia crece en 15 millones de bautizados, lo que vendría a ser lo equivalente a la población de Holanda o de Chile, y que cada día crece lo que vendría a ser la población de Soria, 42.000 habitantes. En África ahora mismo es el continente con mayor crecimiento de la Iglesia. Hay que pensar que en el año 1900 apenas eran 2 millones de católicos. A día de hoy son ya 200. Y en 15 o 20 años se espera que el continente africano tenga ya más católicos que toda Europa. Eso quiere decir que si tradicionalmente decíamos que en el mundo los países que destacaban por su catolicidad eran España, Portugal, Italia, Polonia, en 15 o 20 años hablaremos que los países punteros en la Iglesia Católica serán Tanzania, Congo, Uganda o Nigeria. Nada que ver, y seguramente ninguno de los que estamos aquí teníamos en la cabeza la progresión, ¿no?, de esta población. Bueno, esta es la buena noticia. La mala noticia es que ahora mismo en el mundo solo hay 407.000 sacerdotes, 407.000 presbíteros, ya sean religiosos o diocesanos, con lo cual nos crea un cierto vértigo. ¿Cómo podemos evangelizar a esos 1.390 millones de bautizados católicos con tan pocos obreros en la viña del Señor? Eso nos da vértigo y nos impulsa a preguntarnos qué podemos hacer. Cuando hay nerviosismo en la Iglesia, generalmente se suele preguntar a los pastoralistas, ¿no?, que son los que tienen las soluciones, ¿no? Cuando decrecen los fieles, se le pregunta a los pastoralistas, ¿qué hay que hacer? Y estos, yo no sé si hay aquí alguno de ellos, generalmente no solo es cosa de ahora, sino ya de hace décadas, lo que hacen es encuestas entre la gente para preguntar cómo puede ser una iglesia más atractiva al mundo para que la gente pueda entrar en la iglesia. Y hacen encuestas y la gente responde, bueno, pues el cura tiene que ser más simpático, hay que quitar tal norma o tal otra. Bueno, cosas que pueden ser más o menos razonables, pero que no son palabra de Dios y que hay que filtrarlas adecuadamente. Pero es verdad que este nerviosismo y estas dinámicas de los pastoralistas lo que denota es que muchas veces confiamos más en nuestras propias seguridades y confiamos más en lo que nosotros podamos hacer que no estar atentos a lo que nos dice el Señor, ¿no? A mí me gusta recordar, muchos de vosotros seguramente lo habréis conocido, lo que decía don Dolindo Rutuolo, un párroco de Italia, el apóstol del abandono de Dios, que decía, vale más un acto de confianza en Dios que 1000 Ave Marías. Y él decía que ante los problemas del mundo, todos tenemos problemas, mayores o menores, sería bueno, más que encerrarnos
en nuestras dinámicas, de nuestra propia seguridad o nuestras propias soluciones humanas, poder dar justamente a Jesús ese problema que tenemos y confiar que Él lo pueda resolver. Él hablaba de Jesús, ocúpate tú. Jesús, ocúpate tú de este problema. Jesús, ocúpate tú. De alguna manera, y también en nuestra dinámica de Transforma, la dinámica esta de la nueva evangelización, tenemos también que entrar en ese, muchas veces, pensar que aunque el Espíritu Santo nos ilumina y nos regala estos dones y estos carismas tan magníficos como son las herramientas del primer anuncio, pero muchas veces, aunque decimos que queremos a Dios o que decimos que porque hemos recibido el amor de Dios queremos trabajar para Él, muchas veces nos encerramos en esas seguridades y no dejamos que Dios sea Dios y por lo tanto no dejamos que Él haga esas cosas que está deseando y sin embargo que nosotros no le dejamos. Por eso que también ese Jesús, ocúpate tú, en nuestras tareas de evangelización, seguramente en esa confianza ilimitada y en ese abandono posiblemente también nos iría bien. Perdonad, no sé cómo voy de... ¿Quedan 10? Vale. Es que si no me enrollo. Bueno, esto en cuanto a los pastoralistas, pero es verdad que ahora mismo en la Iglesia hay como dos corrientes que levantan la mano y nos dicen constantemente: yo tengo la solución para los problemas de decaimiento de fieles. Una corriente es la que dice que hay que envejecer la Iglesia, la que dice que la solución está en el pasado, la solución está en lo que se hacía hace 70, 80 años, en la Eucaristía, en la liturgia, en la catequesis o en otras dinámicas. Y lo dicen con buena voluntad y es posible que en algunas cosas tengan razón. Pero es verdad que el cristiano de hace 70, 80 años no tiene nada que ver con el cristiano de hoy. Para fijarnos, ya se nos ha olvidado, hace 70, 80 años el universitario iba a clase y todos iban con corbata y chaqueta. Hoy nadie va con corbata y chaqueta. Tenía otros códigos culturales, a lo mejor cantaban la canción esta de Jesús más mirado a los ojos o otro tipo de cosas que a los jóvenes de hoy posiblemente ese código musical no les va. Les iría más bien las canciones vuestras de Rúa o las de Marcelo Lima o las de Hakuna o las de Gilson. Pero evidentemente son dos personas diferentes. Son dos cristianos con una cosmovisión completamente alternativa. Por lo tanto, envejecer a la Iglesia no parece que sea la mejor solución. Pero, sin embargo, hay otra corriente también muy fuerte que dice que si queremos tener éxito en la evangelización, tenemos que intentar construir una Iglesia guay. ¿Qué es la Iglesia guay? La Iglesia que abraza con entusiasmo todas las ideologías de la posmodernidad. La Iglesia que se casa con el espíritu de los tiempos y tiene el riesgo de quedarse viuda muy pronto. Es la Iglesia que invita a que todo tenga cabida, pero sin embargo se muestra reacia a mantener la cruz o el concepto de conversión porque no se quiere cambiar. Esa tampoco es quizás la solución, porque de alguna manera hace 60 o 70 años otras iglesias protestantes ya cogieron el testigo de ese camino y el resultado con la distancia del tiempo ya hemos visto que ha sido de muerte y de fracaso total. ¿Cuál es, por lo tanto, o qué es lo que creemos o intuimos que el Espíritu Santo nos dice? ¿Cuál es la iglesia del siglo XXI, la que puede renovar continuamente y la que puede evangelizar a esos 1.390 millones de bautizados católicos que necesitan ser evangelizados y que con los obreros que tenemos actualmente, 407.000, haría que cada sacerdote durante toda su vida tendría que ocuparse de 3.500 fieles, con lo cual es posible que haya algún presbítero que sea Superman, pero lo normal es que no podamos alcanzar esas cifras. Bueno, pues ¿cuál es
lo que nos dice el Espíritu Santo, o lo que intuimos que nos dice el Espíritu Santo, que tenemos que entrar en una iglesia del siglo XXI en donde haya un mayor protagonista, un mayor protagonismo de los seglares, unido a un liderazgo diferente al que tienen ahora mismo los sacerdotes. Muchos de vosotros, de los que estáis aquí, ya habéis experimentado esa conversión pastoral de la que habla Tote, de la que habla Emilio y tantos de vosotros, ¿no? Y cómo esa conversión pastoral ha cambiado vuestra parroquia y ha cambiado a vuestros fieles. Y eso ha supuesto que hayáis abandonado de ser el director de orquesta, la persona que intenta tocar todos los instrumentos, a ser simplemente un líder espiritual que ilumina, que guía, que acompaña y que empuja y que invita a los seglares a que se tomen en serio esa frase del Evangelio que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ese binomio entre el líder espiritual que ya ha pasado por la conversión, unido a esos seglares que poco a poco empezamos a despertar y a darnos cuenta que esa frase del Evangelio también va con nosotros, aunque seamos pecadores o débiles o frágiles, o aunque pensemos que no somos dignos para poder contribuir y poner nuestro granito de arena en esa evangelización, esa es posiblemente la dinámica que nos está pidiendo el Espíritu Santo. Una combinación, un paquete, un trabajar en equipo con ese líder espiritual convertido que nos invita a los seglares a colaborar. Si os fijáis en estas herramientas de primer anuncio, que además algunas han sido iniciadas o fundadas por seglares como Proyecto Amor Conyugal, EFETA, Emaús u otras muchas, en estas herramientas de primer anuncio, fijaos cómo el papel del sacerdote es un papel de líder que acompaña, que empuja, que ilumina. Tiene también la parte sacramental que no puede hacer el seglar, pero sobre todo el seglar es el que se ocupa de un trabajo fuerte que el sacerdote hasta ahora lo podía hacer y lo hace, pero que no es necesario que esté presente y que sea el protagonista. Con lo cual logramos que el margen o la expansión o la difusión de ese primer anuncio, de esa herramienta, sea mucho mayor que si solo se ocupara el presbítero que está ahora mismo haciendo todo lo que puede, agobiado y angosto en el trabajo del día a día. Bueno, ese vendría a ser, de alguna manera, la respuesta que podemos intuir de por dónde nos lleva el Espíritu Santo en esta nueva dinámica eclesial. Pero hay dos buenas noticias ya para ir aterrizando. La primera es que Dios es el protagonista de esta historia de la salvación y es el protagonista de este primer anuncio o de la misión de evangelización. Y no somos nosotros, y eso nos da una gran tranquilidad. Es Dios el que normalmente elige a los no capacitados y con su gracia nos capacita. Es Dios el que normalmente elige a lo pequeño, a lo pobre, a lo que es residual para los ojos del mundo, a lo frágil, a lo pecador, a lo limitado intelectualmente, y Él lo capacita. Con lo cual es un motivo de alegría que todos nosotros, en la mayoría, que no éramos capacitados, que no éramos adecuados a los ojos del mundo, Dios nos ha elegido para esta misión, sabiendo que Él es el protagonista. Y ya lo último es... Ya lo último es que también hay una buena noticia, y es que es verdad que la cristiandad ha muerto. Y hay muchos que están tristes o depresivos, pensando que la Iglesia ya no tiene poder, ya no tiene influencia, ya no tiene autoridad, se ha reducido en número. Pero si nos fijamos en la historia de la salvación, Dios siempre ha actuado igual. Dios siempre ha actuado eligiendo un resto de Israel para vivificar su iglesia. Dios siempre ha elegido a lo pequeño, a pequeños grupos, a minorías creativas, para darles fuego, darles un agua viva, darles un impulso
y que ese pequeño resto de Israel pueda inyectar esa savia nueva otra vez en el tronco de la Iglesia. Por eso que os acordaréis, en los años 60, el cardenal Ratzinger profetizó que la Iglesia del siglo XXI iba a ser una iglesia pequeña, de pequeñas comunidades, que es en lo que estamos viviendo ahora mismo. Bueno, pero él también decía, esa iglesia replegada sobre sí misma, cogiendo más fuerza en la intimidad con Dios, cogiendo más fuerza en pequeñas comunidades que tengan más calor, hará que luego esa fuerza del Espíritu pueda traspasarse al tronco central de la Iglesia e inyectar esa vitalidad. Por eso que no nos preocupemos porque seamos pequeños, porque seamos pocos. Esa es la dinámica de Dios y ese es el protagonismo que Dios quiere para su Iglesia. Y ya por último, si os parece, podemos pedir al Espíritu Santo que nos ilumine en esta tarea, que nos guíe en la misión en la que tenemos, en la que nos dé también sus dones y carismas para podernos capacitar en la evangelización y por último que nos dé su gracia para llevar con alegría, con pasión, con fuerza la misión de evangelización. Así sea. Amén. Gloria a Dios.